Hoy es el cuarto día de la Semana del Medio Ambiente que PPU ha venido organizando desde el año 2019. Para tratar de en esta semana hacer unas pequeñas análisis de temas que pueden ser sensibles para las empresas, sobre todo para la sociedad también y obviamente para aún las autoridades ambientales. El tema que nos ocupa hoy es el tema de los delitos ambientales, un tema que tampoco es que uno diga que sea nuevo. Yo recuerdo hace tantos años, cuando yo era estudiante, que ya existía en el Código del 80 esos delitos, pero eran delitos poco importantes y que se pasaban muy rápidamente por ellos. ¿No? Por algunos, no obviamente todos. Hoy en día hay una nueva legislación que hace mucho más estricto el tema y sobre todo porque la sociedad cada día demanda mayor cumplimiento. Escuchaba ayer una conferencia sobre el tema de fusiones y sostenibilidad organizado por la Cámara de Comercio Internacional de Londres. Y es el segundo seminario que organizan, donde mostraban justamente eso, que aún en las fusiones hoy en día hay un tema allí complejo y de mucha presión para tener en cuenta el tema ambiental. Entonces, cada día la sociedad demanda más. Hoy algún articulista o columnista de la República hacía referencia a una ola verde regulatoria, ¿no? Oponiéndose a la firma de Escazú. Y señalaba eso, de que había un gran auge regulatorio. Bueno, el tema penal es uno de esos, con las implicaciones que ello tiene y que seguramente el grupo penal nos va a hablar. Agradezco a Juan Carlos Forero, el socio del área responsable del área ambiental, a Paola, a Juan Manuel, quienes son asociados del área y quienes son las personas que nos van a hablar. Y de verdad, muchas gracias por contribuir a esta semana y al día de hoy con esta conferencia. Entonces ya los dejo con Juan Carlos y el grupo. Tiene que quitar, está en mute, Juan Carlos. Bueno, muy buenos días nuevamente. En primer lugar, agradecimiento especial al doctor Macías y a todo el equipo de Ambiental por la organización de estos eventos académicos que sin lugar a dudas contribuyen digamos, a la discusión interdisciplinaria, transdisciplinaria en dos áreas del derecho que se han fusionado los últimos años y que han llevado a que en la Fiscalía General y en los juzgados tenga un protagonismo el derecho penal ambiental que antes no tenía, y aunque como lo mencionaba ahora el doctor Macías, sí se hablaba de delito ambiental y de derecho penal ambiental, incluso desde el Código Penal de 1980, ya se hablaba de un título en el Código Penal que hacía referencia a los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. El tema empieza a cobrar protagonismo cuando a finales de los años 90 la Corte Constitucional exhorta al Congreso para que regule la responsabilidad penal de las empresas, de las personas jurídicas en materia, obviamente, no solamente la regulación que existía sancionatoria, sino extenderla hacia el ámbito penal. Es una invitación de la Corte, pero nunca Colombia hasta el momento, incluso después de su entrada a la OCDE, ha tenido una responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero donde más se ha debatido el tema ha sido en el escenario o en el ámbito ambiental. Si bien hoy en día no existe esa responsabilidad
y no puede ser condenada penalmente una empresa o una persona jurídica en Colombia, sí puede serlos civilmente al interior de un proceso penal, cosa que para efectos reputacionales equivale casi también a una condena penal. Es decir, la empresa puede ser vinculada como tercero civilmente responsable y terminar respondiendo. Ahora bien, para los penalistas, el derecho penal ambiental y en general lo que ha tenido que ver con los delitos ambientales ha cobrado aún mayor protagonismo en los últimos años. El COMPES del año 2020 hace referencia a brindarle un apoyo económico mucho mayor a la Fiscalía General de la Nación para que tenga una planta más robusta de fiscales y de investigadores que se dediquen a los temas ambientales y especialmente hace referencia a los peritos que le puedan servir al fiscal para determinar el daño ambiental, el daño en los recursos naturales, los efectos de la contaminación y en general para perseguir toda la criminalidad ambiental. Esto ha llevado también a que, digamos, la Fiscalía tenga hoy en día descentralizado, ya no se encuentra solamente en Bogotá, descentralizado la investigación de los delitos ambientales y dentro del principio de priorización que tiene la Fiscalía General de la Nación, ha considerado dentro de su programa de política criminal que la delincuencia ambiental debe ser una prioridad en la investigación. Y esto se ve reflejado precisamente en las últimas reformas legislativas. Recientemente se expidió la ley 2111 del año 2021, que precisamente modifica, entre otras cosas, obviamente, hace referencia a temas de seguridad ciudadana y hace referencia a otros temas, pero hay una modificación expresa a los delitos ambientales, al derecho penal ambiental. ¿Y cuáles son las características de la última ley en materia ambiental? La primera es que incrementa las penas para todos los delitos ambientales. Entonces va a haber un incremento de la pena mínima en estos delitos, buscando que la lucha para la persecución de crímenes como el que vamos a empezar a analizar, que es la deforestación, la usurpación y la apropiación de baldíos, la misma contaminación ambiental, el tráfico de fauna, el daño en los recursos naturales, el ecocidio, que se explicarán más adelante, tengan una medida de aseguramiento mientras se lleva a cabo la investigación. Es decir, sean delitos que tengan una consecuencia de restricción de la libertad antes de que se produzca un fallo definitivo, obviamente con todos los estándares y garantías. Y dado que este derecho penal ambiental tiene este protagonismo, la ley empieza por dedicar su primera parte de exposición de motivos y de protagonismo del derecho penal ambiental al problema de la deforestación. De esta manera se crea un tipo penal ya, digamos, robusto, que hace referencia a la problemática de la deforestación, como pasaremos a ver. La deforestación se considera un delito contra el medio ambiente. ¿Qué significa un delito contra el medio ambiente para la Fiscalía y para el derecho penal? Pues no solamente con fundamento en los principios o los pilares de la denominada Constitución Ambiental, sino también sobre la base de que los delitos contra el medio ambiente se caracterizan porque ponen en riesgo o ponen en peligro la estabilidad, la incolumnidad, la intangibilidad,
la funcionalidad de los ecosistemas entendidos como ese subsistema o ese sistema compuesto por organismos vivos y microorganismos, sistema del cual no es ajeno ni el ser humano mismo. La puesta en peligro de un ecosistema se considera como el fundamento sobre el cual se edifica la responsabilidad penal ambiental. Y en derecho penal ambiental decimos que estos delitos son de peligro o de riesgo porque suponen un riesgo para el bien jurídico medio ambiente sin que se exija el completo deterioro. Y se suele confundir, como vamos a ver más adelante, se suele confundir bastante el riesgo del bien jurídico o el peligro del bien jurídico con la lesión del objeto material o el resultado del objeto material. Me explico. Cuando se produce la deforestación o se talan árboles, pues clarísimamente hay un resultado tangible y hay un daño como tal, pero de lo que se está haciendo referencia o a lo que se está haciendo referencia es a la puesta en peligro de un bien jurídico supraindividual o de un bien jurídico colectivo que es el medio ambiente, dentro del cual se protege especialmente esa estabilidad, funcionalidad de los ecosistemas. Pues precisamente como veíamos atrás, en el origen de la deforestación, hace referencia a que Colombia es uno de los países que más, digamos, deforesta en el mundo. Estamos hablando que cuando se empezó a plantear en la exposición de motivos de esta ley, más o menos 200.000 hectáreas habían sido deforestadas en el año 2018 y casi todas estas eh, conductas de deforestación se habían presentado en la Amazonía. El 70% de la deforestación de Colombia se presentaba allá. Esto ha llevado a que precisamente la Fiscalía, como les decía al principio, digamos, descentralizara sus investigaciones y considerara importante dirigirse ya a las regiones y estar preocupada con unidades de fiscalía pues en Chocó, en la Amazonía, en la Orinoquía, en la costa atlántica, pero no solamente pensar en que todo esto se manejaba desde Bogotá. Otra característica es que en la Fiscalía General de la Nación, la unidad de delitos ambientales está fusionada con una unidad de derechos humanos porque se cruzan conductas que van más allá del medio ambiente y por eso a veces cuando a las personas les llega una citación para la unidad o para un tema ambiental penal, también está involucrados temas de derechos humanos, lo cual llama la atención a veces porque la gente lo conecta con otro tipo de conductas punibles que trascienden lo ambiental. Se proyectaba que entonces para este año la deforestación podría llegar hasta las 300.000 hectáreas y sin lugar a dudas, pues lo que dice la exposición de motivos y lo deja absolutamente claro como uno de los principios orientadores de la reforma al Código Penal es que la deforestación, digamos, es una de las conductas que más está contribuyendo negativamente al cambio climático y transforma los bosques para convertirlos en pastizales, transforma los ecosistemas nativos para sembrar coca, para facilitar proyectos de infraestructura, para explotar madera y los recursos minerales que componen, y es precisamente el aporte negativo en un protagonismo que no quisiera tener ningún país y en el cual Colombia pues está aportándole al calentamiento global y el cambio climático. Entonces, sobre esa base se tiene pues el delito o el tipo penal de deforestación y parte de la base de que el que sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, son dos hipótesis diferentes, ustedes saben, puede haber una autorización de la autoridad competente que vamos a ver ahora, el que sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, tale, queme, corte, arranque, destruya áreas iguales o superiores a 1 hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de 60 a 144 meses. Lo que les decía al principio, se quiere que conductas como la deforestación, que se consideran especialmente gravosas, tengan una pena mínima superior a 48 meses. En este caso es una pena
de 5 años de prisión la mínima, lo cual, digamos, candidatiza a este delito y a quien cometa esta conducta a que pueda tener una medida de aseguramiento privativa de la libertad antes de que se produzca un fallo definitivo. Además trae unos agravantes. La conducta del acaparamiento de tierras, que es lo que se considera un agravante de la deforestación, es decir, cuando la deforestación se realiza para acaparar tierras o para cultivos de uso ilícito o para mejora o construcción de infraestructura ilegal, la pena se puede aumentar a la mitad. Entonces, obviamente esto incrementa completamente el quantum punitivo, haciendo la conducta mucho más lesiva, mucho más gravosa, con unas consecuencias penales mucho más serias. Y el segundo agravante viene dado cuando la conducta afecte más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta 6 meses se acumule la misma superficie deforestada. Entonces, ¿quién comete la deforestación? Pues una persona natural, es un sujeto activo indeterminado. Cuando se trata de empresas, se considera que la conducta punible, en primer lugar, la comete el representante legal. En segundo lugar, la puede cometer quien, a pesar de no tener representación legal, tenga algún tipo de control, dominio o poderío al interior de la empresa, es lo que correspondería al denominado administrador de hecho. También puede ser responsable la junta directiva. Cuando digo la junta directiva, tengo que precisar, no existe responsabilidad penal de la junta directiva como junta, existe responsabilidad penal individual de cada uno de los miembros de la junta directiva según la conducta que hayan desarrollado, el conocimiento que hayan tenido de estas conductas, porque la deforestación, como la mayoría de los delitos ambientales, con la excepción obviamente, por ejemplo, de la contaminación, la mayoría son delitos absolutamente dolosos, luego se requiere tener el conocimiento y la voluntad de llevar a cabo la deforestación. El sujeto pasivo pues se considera la colectividad y también obviamente se ha considerado que afecta al Estado. Es un delito que de resultado material en ese sentido, ¿sí? Y que más que, digamos, lesionar el bien jurídico medio ambiente, pues pone en peligro concreto el bien jurídico medio ambiente. Vamos a avanzar entonces con el denominado objeto material. Entonces, las conductas son talar, cortar, arrancar, quemar, destruir. La exposición de motivos y el mismo COMPES hacen referencia a que la tierra ocupada principalmente por árboles, el bosque, a la definición de bosque natural. El bosque, porque la deforestación solo se comete precisamente cuando exista un bosque natural, que es la tierra ocupada principalmente por árboles que pueden contener arbustos, palmas, guaduas, hierbas y lianas, en la que predomina la cobertura arbórea con una densidad mínima del 30%, una altura mínima de dosel in situ de 5 metros al momento de su identificación y un área mínima de 1 hectárea. Se excluyen las coberturas arbóreas de plantaciones forestales comerciales, cultivos de palma y árboles sembrados para la producción agropecuaria, quedan excluidos de esta conducta de la deforestación, y así se ha dejado absolutamente claro. Entonces es un tipo penal de conducta alternativa porque son varios verbos: talar, cortar, quemar, arrancar, destruir. Hay digamos, unos elementos normativos absolutamente claros acá, y es que esta conducta debe producirse sin permiso o con incumplimiento de la normatividad existente. Para eso tenemos que acudir al Decreto Único 1076 de 2015 y al Código de los Recursos Naturales. Esto equivale a sin permiso o autorización de aprovechamiento forestal, que el aprovechamiento forestal precisamente es concedido ese permiso por la Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible respectiva, o también puede darse la conducta de deforestación cuando se incumplen las obligaciones que se impusieron en el acto administrativo que concedió
el permiso o que concedió la respectiva autorización. Los permisos de aprovechamiento forestal pueden ser únicos, persistentes y domésticos. Y el único puede ser en propiedad privada o bien público, y el acto administrativo puede ser una autorización o un permiso. Los aprovechamientos pueden ser no únicos, que son obviamente por una sola vez, sino pueden ser persistentes, también en propiedad privada o bien público, o pueden ser domésticos, si son en propiedad privada requieren autorización, si son en bien público permiso. ¿Sí? Dentro de los agravantes, queda claro que, y esto nos va a servir para entender ahora el otro delito que no sería explicable sin este de la deforestación, y es que la pena se aumenta cuando la conducta se realice para acaparar tierras. ¿Por qué? Porque lo que le preocupó al legislador cuando se tipificó el delito de deforestación y otro que vamos a mirar ahora, relacionado con los baldíos, es que la deforestación normalmente está vinculada al ingreso de bienes del Estado, que son los bienes pues, aparentemente sin dueño, los bienes baldíos, y se acapara la tierra y se utiliza para cultivo de estupefacientes para que sirva de primer eslabón de la cadena del narcotráfico, y en ese orden de ideas surge la idea en el Congreso de la República de tipificar una conducta relacionada con el acaparamiento de bienes del Estado, como los baldíos, y la deforestación en bienes baldíos. Y esa es la razón de ser de este agravante, que curiosamente se transforma, muta su contenido, y esta misma agravante va a tener que ver con el nacimiento de un delito completamente diferente que vamos a analizar ahora. O cuando la conducta, también se agrava cuando la conducta se afecte más de 30 hectáreas contiguas, y esto tiene que ver o con el tema de temporal o con el tema, digamos, cronológico, porque también cuando se acumule por un periodo de hasta 6 meses el área. Ya avanzamos, por favor, para que nos rinda por el tiempo. Bueno, hay un tema muy sencillo para concretar. También se tipifica la financiación de la deforestación. Incluso, pues, este tema quedó muy mal redactado porque es más grave financiar la deforestación o contribuir. Se lo voy a poner así de sencillo. El legislador, de manera absolutamente ilógica, considera más grave, por ejemplo, prestar una sierra para la deforestación que llevar a cabo la conducta de deforestación. Sin lugar a dudas, esa tipificación es absolutamente inconstitucional, porque es como si respondiera el que presta el arma para el homicidio, respondiera con una pena mucho más grave que el que mata. Así fue la lógica de la deforestación. Por el tema del tiempo, vamos a avanzar al delito de apropiación de baldíos. Esta conducta punible surge precisamente, como les decía, para castigar esta conducta conexa, y como ustedes van a ver, el tipo penal tiene que ver con la protección, en principio, del medio ambiente y la protección del patrimonio de la nación, si es que eso quedaba así. Miremos cómo queda redactado el tipo penal. Tal cual como está ahí, hay una mala redacción obviamente porque está como redactado como en pasado. El que usurpe, así dice la norma, parece, pues, seguramente fue un error ahí del legislador, aunque obviamente una tilde en un tema tan delicado como es el derecho penal, que se basa en un principio de legalidad, sí cobra importancia porque está redactado como en pasado, o algunos dijeron que en francés. El que usurpe, ocupe, utilice, acumule, tolere, colabore o permita la apropiación de baldíos de la nación sin el lleno de los requisitos de ley, incurrirá en prisión de 60 a 144 meses. Y la pena se aumentará cuando se ajuste a lo dispuesto en el artículo 323 de lavado de activos, y el parágrafo primero dice que no será considerada la conducta punible cuando se ajuste a los condicionamientos de la ley 160 del 94 y el decreto ley 902 de 2017, y el parágrafo segundo que la conducta se agrava cuando la conducta no se agrava, sino que la conducta descrita en el artículo anterior no se considerará punible cuando se ha cometido por campesinos, indígenas o afrodescendientes. Primero, la norma hace referencia a un delito ambiental. Ese es un tema curioso. Pero, y porque están los títulos de
en el título correspondiente al derecho ambiental. Sin embargo, cuando uno lee esta conducta como tal, a diferencia de todos los otros 25 artículos que afectan el medio ambiente, no aparece en absoluto que se diga como en la contaminación, que dice el que contraviniendo la normatividad existente envenene, contamine o realice ruidos, depósitos o disposiciones al aire, la atmósfera, los recursos naturales, de tal manera que ponga en peligro los recursos fáunicos, florísticos y biológicos. Así normalmente están redactadas muchas normas ambientales, es decir, de tal manera que se ponga en peligro recursos naturales, de tal manera que se ponga en peligro el ecosistema, de tal manera, aquí no sucede esto. Por eso se consideró que este delito de baldíos, usurpación de baldíos, que además son de la nación, porque también hay baldíos del municipio, con lo cual quedaron los baldíos de los municipios. Parece que tiene problemas Juan Carlos con el internet. Esperemos un momento, por favor. Disculpe. Creo que se me fue la señal, no sé si ya volví a conectarme, disculpas. Sí, ya. Perfecto. Entonces, con el tema de los baldíos, no queda la menor duda de que el objeto material acá, la conducta, no está afectando el medio ambiente. ¿La conclusión cuál es? Con los baldíos ha habido mucha discusión a nivel jurisprudencial, incluso al interior de la Corte Constitucional y de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y sobre esa base, por ejemplo, los temas que tienen que ver con falsa tradición pueden llevar a que muchas personas en Colombia tengan baldíos, y los baldíos no tienen en este momento posibilidad a partir del año 2014 de que se adquieran por prescripción adquisitiva, porque la Corte Constitucional dejó absolutamente claro que la única vía es la adjudicación por parte del INCORA, después INCODER y ahora ANT, y adicionalmente deja absolutamente claro que este delito, al ser contra el medio ambiente y al decir la Corte Constitucional que el título tiene importancia para efectos del bien jurídico y que todos los delitos tienen que ser interpretados de acuerdo a la función que cumple el bien jurídico, que es una función sistematizadora, es decir, ubicar en un sistema al delito respectivo, y una función interpretativa. Lo cierto es que todos los delitos, como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, deben interpretarse sobre la base del bien jurídico que se quiso proteger. Así, de esta manera, la usurpación de baldíos, como está redactada, no sería punible, sino solo en los casos en los que se demuestre que una empresa tiene un predio baldío por falsa tradición o por cualquiera de las situaciones, porque no ha comprado posesiones o por cualquiera de las situaciones que lleven a que haya un baldío, tiene ese predio y adicionalmente está produciendo una afectación al medio ambiente. No se presume la afectación al medio ambiente por el solo hecho de tener el baldío, porque esa conducta ya está tipificada como delito en otro capítulo del Código Penal como delitos contra el patrimonio económico, concretamente el patrimonio económico de la nación, que se llama usurpación de inmuebles o invasión de inmuebles del Estado, y que incluso tiene una pena también grave y que no exige esa carga ni argumentativa ni probatoria de lesionar el medio ambiente o de afectar o poner en peligro el medio ambiente. En conclusión, varios comentarios sobre este tipo penal de la usurpación de baldío por el poco tiempo que tenemos. Primer comentario, no es un delito es un delito en el que curiosamente no se comete o no existe responsabilidad cuando se cumple la ley 160 del 94, el decreto ley 902 del 17 o el decreto único 1071 del 2015. Eso lo que demuestra es que precisamente no es un tema ambiental, este es un tema penal agrario del patrimonio de la nación, y la única razón por la que este delito pasaría a un examen de constitucionalidad es que el legislador hubiera hecho una reforma para proteger el patrimonio de la nación
y hubiera tipificado este delito, pero esto no sucedió. Esto no tiene nada que ver con el tema ambiental. Ahora bien, repito, si alguien tiene un baldío y adicionalmente está llevando a cabo una conducta que ponga en peligro el medio ambiente, como la que ha ocurrido con la deforestación, como la que ha ocurrido con el cultivo ilícito de estupefacientes o sustancias restringidas, sin lugar a dudas podría darse el tema de la responsabilidad penal. De ahí que es importante reforzar, y es importante, para no llegar al derecho penal, tener todas las recomendaciones y las directrices que, por ejemplo, en este caso, la cabeza de nuestra firma en el área ambiental, que es el doctor Macías, y todo su equipo tienen, precisamente para reforzar, para analizar, para hacer algo muy importante que hace el doctor Macías y que nos sirve mucho para evitar llegar a los temas penales, concretamente en este caso, y es el tema de básicamente la debida diligencia ambiental. Entonces, sobre esa base, tenemos una pregunta acá. La pregunta es cuando se inicia la tala con la autorización, pero posteriormente se incumplen las obligaciones consignadas en esa autorización. Nosotros consideramos que no siempre que se incumplan esas obligaciones puede haber deforestación, sino precisamente pues un incumplimiento y una sanción por no llevar a cabo esa conducta posterior, pero no necesariamente implicaría la materialización de la deforestación. En conclusión, dentro de la reforma penal ambiental se tienen dos delitos: deforestación y usurpación de baldíos. Una usurpación de baldíos que no corresponde a un delito ambiental, pero que está prevista en el Código Penal, que está demandada ante la Corte Constitucional precisamente por violar el principio de unidad de materia, bien jurídico porque no protege el medio ambiente y porque pues introduce también unas excepciones de responsabilidad que no se acompasan con el delito ambiental, sino con temas importantísimos, claro está, sociales relacionados con reforma agraria en Colombia. Para concluir y darle paso a los otros dos expositores, miembros de nuestro equipo, Paola Silva Bermúdez y Juan Manuel Martínez, decirles que la Fiscalía General de la Nación tiene pues esta prioridad de la persecución y criminalización de los delitos ambientales, y por eso nosotros hemos hecho referencia acá a las otras reformas, dándole la palabra que en este momento entonces le doy la palabra a Paola Silva para que nos hable del daño ambiental, del ecocidio, y Juan Manuel que nos va a hablar de la contaminación y el tráfico de fauna y especies. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Forero. Muy buenos días para todos. Es un placer estar acá con ustedes en esta charla sobre delitos ambientales. Un saludo muy especial al doctor Macías y a su equipo de Derecho Ambiental en PPU. Muchas gracias por esta invitación. Voy a compartir pantalla. El tema de mi intervención va a ser el daño a los recursos naturales y el recientemente tipificado o aparentemente tipificado delito de ecocidio, no sin antes hacer algunas acotaciones respecto a lo que se mencionaba anteriormente con la intervención de Juan Carlos, y es sobre la dicotomía que existe entre que exista un proceso ambiental sancionatorio y un proceso penal también por temas ambientales, y es que hay que tener muy en claro que son procesos que son independientes y que pueden darse en paralelo. Es muy común, y de hecho vemos en la práctica que tan pronto la autoridad ambiental inicia las investigaciones por una presunta infracción a la normatividad ambiental, es muy común que compulse copias, casi que ni siquiera esperando a que tenga una investigación lo suficientemente explícita para decir que hay mérito eventual para una condena en materia penal, sino que desde que tiene conocimiento de una posible infracción, de una vez compulsa copias, y esto hace que para las empresas se suponga un reto tener que enfrentar dos procesos en paralelo, y sobre todo tener que tener un equipo interdisciplinario tanto en lo ambiental como en lo penal, y manejar muy bien el tema de la coherencia entre uno y otro proceso, porque digamos, lo que pueda llegar a decir en un proceso ambiental bien puede tener unos efectos bastante negativos en lo que eventualmente se llegue a probar en el proceso penal. Si bien, y son autónomos en la medida en que que haya una responsabilidad
administrativa sancionatoria en materia ambiental no quiere decir necesariamente que vaya a haber una condena, pero el hecho de que haya una condena en lo administrativo sí puede llegar a complicar un poco más la defensa en el tema penal. Y esta autonomía también la hemos reflejada sobre todo en una nueva disposición de la Ley 2111 del 2021 que estableció para los jueces penales la posibilidad de decretar medidas cautelares en materia ambiental, como lo sería la suspensión de la titularidad de los bienes, no solamente los bienes sujetos a registro, que era una facultad que ya tenía, sino en general, los bienes en general, la capacidad de suspender la actividad o de clausurar el establecimiento de comercio, que son medidas cautelares que ya estaban previstas en la normatividad ambiental a cargo pues de la, valga la redundancia, de la autoridad ambiental. No son nuevas, lo nuevo es que acá quien las puede imponer es un juez penal y precisamente la autonomía de los dos procesos, del ambiental y del penal, puede llevar a que existan tensiones, particularmente teniendo en cuenta que el juez penal por lo general no es tan especializado y no tiene un conocimiento tan técnico como sí lo tiene una autoridad ambiental, y podemos llegar a ver escenarios en donde un juez penal después de la fase de imputación decida decretar medidas cautelares aun cuando en su momento la autoridad ambiental hubiera considerado que no fueran necesarias. Entonces ese tema de la dicotomía entre los procesos es muy importante tenerlo en cuenta porque supone un reto para las empresas que, digamos, muchas veces puede que uno diga, listo, me llegó un requerimiento de la autoridad ambiental, pero hay que estar preparados y tener la contingencia lista y el equipo de manejo de la crisis lista para efectos penales, porque la tendencia, y lo veremos al final, la tendencia de la Fiscalía es que en este momento le está dando mucha más prioridad y considera últimamente que las infracciones ambientales tienen más tendencia a realmente transformarse y no solamente ser una infracción ambiental, sino también un delito. Dicho eso, pues entonces, entrando en materia, el daño en los recursos naturales no es un delito nuevo, es un delito que ya estaba previsto en el artículo 331 del Código Penal original. Lo que la Ley 2111 del 2021 hizo fue unos cambios sustanciales como la introducción del concepto del impacto ambiental grave y del ecocidio, y unos cambios ligeros en el incremento de la pena, que como lo decía Juan Carlos en su momento, esto se debe precisamente a que el legislador busca que sean delitos candidatos a una detención preventiva, en la medida en que si la pena mínima es de 4 años para arriba, puede haber una detención preventiva. Esto es una medida de aseguramiento privativa de la libertad durante la fase de investigación, sin esperar todavía a que se llegue pues al juzgamiento y a la condena. Y también se eliminan los agravantes del delito original, pero no porque se eliminen del todo, sino que se trasladan a un artículo de agravantes que van a aplicar no solamente al daño en los recursos naturales, sino a todos los delitos ambientales en general. Pero entonces, en general, ¿qué es el delito de daño en los recursos naturales? Es un delito ambiental, es un delito que puede ser cometido por cualquier persona y es un tipo penal en blanco porque parte de la base de que tiene que haber un incumplimiento en la normatividad vigente. Y es un delito que, teniendo en cuenta los verbos rectores que establece, destruir, inutilizar, hacer desaparecer, dañar de cualquier otro modo o causar impacto ambiental grave, podemos ver por la sola redacción de la norma que se trata de un delito de resultado y de lesión, no bastando para la Fiscalía demostrar que se puso en peligro, que hay un potencial riesgo, un potencial daño para los recursos naturales, sino que sí o sí la Fiscalía va a tener que demostrar que se causó efectivamente ese daño. Debiendo claramente utilizar las pruebas conducentes, útiles y pertinentes para tal efecto. Todos estos verbos rectores tienen que recaer respecto de recursos naturales, que el Código hace referencia a los recursos naturales a los que se refiere el título 11 del Código Penal, es decir, no solamente van a ser los recursos naturales renovables, sino todos aquellos que estén relacionados en todos los delitos del 328 al 339, lo que implica recursos renovables, biológicos, abióticos, hidrobiológicos, fáunicos, etc. ¿Qué podemos decir respecto de este tipo de estos verbos rectores? El de destruir, inutilizar, hacer desaparecer o dañar de cualquier otro modo ya existía. La novedad aquí es la introducción de la conducta de causar un impacto ambiental grave, que como lo veremos más adelante realmente no tiene una trascendencia, porque los otros verbos rectores siguen existiendo. Y es más, el verbo rector de daño es lo suficientemente amplio y tiene casi que un efecto sombrilla para cobijar, y estaba previsto ya el daño, el verbo daño, precisamente para evitar que hubiera lagunas legales. Luego, como lo veremos más adelante, la introducción del término causar impacto ambiental grave no tiene realmente una trascendencia.
Otras cosas por mencionar, por ejemplo, es que en la normatividad anterior se establecía que el daño tenía que ser grave, es decir, el delito originalmente decía que tenía que ser una destrucción, inutilización, desaparición o dañar grave, causar un daño grave a los recursos naturales. Ese calificativo grave no se encuentra en la norma actual. La ley 2111 quitó ese calificativo. Eso no quiere decir que entonces cualquier daño inocuo o intrascendente va a implicar responsabilidad penal per se, sino que el análisis de la gravedad ya no se va a hacer en sede de tipicidad, es decir, en sede de simplemente revisar si se cumplen una serie de requisitos del Código Penal, sino que se va a analizar en sede de antijuricidad, lo que en últimas se traduce en temas procesales y en la forma en la que la persona se va a poder defender, ante quién se va a defender, con qué mecanismos o qué tipo de mecanismos anticipados de determinación del proceso tiene. Pero en general, digamos que todos los verbos rectores son de lesión, tienen que probarse y la pregunta es cómo se van a probar o qué es lo que vemos en la práctica. Evidentemente se tienen que probar sobre todo la gravedad con un informe técnico, un informe pericial, y en el proceso penal hay una tarifa, no existe una tarifa legal, hay una libertad probatoria, de modo tal que la Fiscalía puede probar que se afecta los recursos naturales de una manera suficientemente antijurídica, es decir, una antijuricidad material, de la forma en que considere más oportuno. Para eso solicitará sus correspondientes informes de policía judicial a peritos, a topógrafos, según el caso. Y lo que vemos es que esta libertad probatoria tiene cosas buenas y tiene cosas malas, malas en el sentido en que no se puede prever qué tipo de informe va a estar pidiendo la Fiscalía, como para ir adelantándose y como para ir planeando una defensa de cómo demuestro yo que realmente la afectación, si es que la hubo, no es tan grave y no amerita una sanción, una pena. Y si bien no existe una tarifa legal en materia penal, lo que sí podemos es acudir a lo que es la resolución 2086 del 2010 de la ANLA, que establece una serie de criterios que en sede sancionatoria ambiental se utilizan para tasar la multa. Repito, esto no se tiene que utilizar, no es obligatorio utilizarlo en penal, que la Fiscalía no lo utilice no implica que vaya a perder el caso, o que la defensa lo utilice o desvirtúe estos criterios, no quiere decir que, por el contrario, va a demostrar que hay una duda razonable o que no hubo un daño o que no hubo antijuricidad o en general que no hubo delito, pero sí son unos criterios orientadores que le permitirán tanto a la Fiscalía generar su teoría del caso como a la defensa planear su estrategia defensiva. Estos 5 criterios son el criterio de la intensidad de la afectación ambiental, de la extensión, de la perdurabilidad, de la renovabilidad y de la recuperabilidad, siendo distintos renovabilidad y recuperabilidad en el sentido que la renovabilidad implica la capacidad del ambiente por sí mismo de recuperarse, mientras que la recuperabilidad implica ya una intervención humana, la capacidad de volver al estado anterior, pero con base en la gestión que pueda tener el ser humano. Eso, a grandes rasgos, es el delito de daño a los recursos naturales, con especial énfasis en que el daño ya per se, el verbo rector daño ya, digamos, pretendía cobijar todas aquellas conductas que los otros verbos rectores no alcanzaran a cobijar. Entonces, ¿qué tenemos de nuevo? Es la inclusión de lo que es la causación de un impacto ambiental grave. El proyecto de ley original pretendía tener al impacto ambiental como un criterio de graduación de la pena, es decir, el legislador pretendía que se cambiara el sistema de dosificación punitiva de un sistema de cuartos a un sistema de tercios y que el Ministerio de Ambiente estableciera una metodología de 1 a 100, siendo la medida el impacto ambiental, es decir, de un impacto ambiental a 100 impactos ambientales, y que se la estableciera a cada uno de los delitos, y que así como en sede ambiental administrativa tenemos esa resolución 2086 para tasar la multa, el legislador pretendía que en lo penal el Ministerio de Ambiente estableciera de nuevo una metodología con una medida de impactos ambientales. Finalmente esto no quedó en la ley. El impacto ambiental actualmente no es un criterio para graduar los tercios de la sanción, sino que quedó simplemente incluido como una conducta típica alternativa adicional, es decir, incluyó el verbo rector causar impacto ambiental grave dentro del delito. Es decir, lo que está diciendo es que el delito de daño ambiental grave se puede causar o se puede configurar no solamente por hacer desaparecer los recursos naturales o por dañar los recursos naturales o por desaparecer los recursos naturales, sino también
por causar un impacto ambiental grave en los recursos naturales. ¿Cuál es el problema? O más bien, problema, sino el obstáculo que hay es que primero el verbo rector de daño ya pretendía cobijar aquellas lagunas que no existieran, luego realmente no se hizo nada. Segundo, que este impacto ambiental grave la Fiscalía bien puede considerar y bien puede orientar su teoría del caso a querer probar que en determinada situación hubo una causación de un impacto ambiental grave, pero por la definición que el mismo legislador estableció de impacto ambiental grave, que se entiende como la alteración de las condiciones ambientales que genera como consecuencia la afectación de componentes ambientales que elimina la integridad del sistema y pone en riesgo la sostenibilidad, lo que hizo el legislador fue establecer una conducta adicional con la cual se puede configurar este delito, pero que requiere de 4 elementos que tienen que ser demostrados. Es decir, genera una carga probatoria adicional a la Fiscalía para poder probar una sola conducta. Luego, lo que esperamos, y en este momento no hay jurisprudencia que nos pueda dar luces de cómo se va a interpretar o qué va a hacer la Fiscalía, pero por cuestiones de eficiencia es muy probable que los fiscales prefieran seguir utilizando los verbos rectores que vienen desde antes, que no han sido eliminados y que no tienen la misma carga probatoria, que no tienen que demostrar la eliminación de la integridad de un sistema, ni la puesta en riesgo de una sostenibilidad del ecosistema, que entre otras es contradictorio decir que haya una lesión de la integridad y simultáneamente una puesta en peligro. Lesión y puesta en peligro son incompatibles porque uno es anterior al otro. Luego, en últimas, si bien está esta posibilidad para la Fiscalía de demostrar la causación del delito de daño en los recursos naturales a través de la conducta punible de causar impacto ambiental grave, probatoriamente es ineficiente. Incluso la ANLA en el proyecto de ley dio un concepto al Congreso y dijo que no se utilizara ese concepto de impacto ambiental porque para eso la Fiscalía tendría que probar ex ante que hay una línea base del recurso natural antes de la intervención del hombre para poder demostrar de qué manera la intervención genera ese cambio y ese impacto ambiental grave. Entonces, ¿para qué sirve hoy en día que se haya incluido el impacto ambiental grave, además de ser una conducta alternativa que también la Fiscalía podría en su autonomía querer demostrar? En últimas, si se va por esta línea y si se llega a probar en sede de tipicidad esta conducta, serviría más que todo para la antijuridicidad, porque si en sede de tipicidad yo ya logré demostrar que hay un impacto ambiental grave, siendo grave la clave, en sede de antijuridicidad va a ser un poco más sencillo demostrar esa gravedad, mientras que con los otros delitos, dañar, hacer desaparecer, en sede de tipicidad no es necesario demostrar la gravedad, cuando sí es necesario una prueba adicional en sede de antijuridicidad. Y el segundo cambio sustancial, entre comillas, y el que ha tenido bastante boom mediático, es el tema del ecocidio. Se ha dicho mucho en medios de comunicación que Colombia por fin tipificó el delito de ecocidio y que no va a haber, mejor dicho, más daño a los recursos naturales y que, mejor dicho, esto se va a volver el paraíso. Y realmente, cuando uno va y mira la norma, esa no es la realidad. El proyecto de ley pretendía efectivamente establecer el ecocidio como un delito autónomo, estableciéndole su pena correspondiente, pero hoy en día vemos que la norma no hizo eso. La norma establece en el delito de daño a los recursos naturales y ecocidio, le añade al nombre del delito la palabra ecocidio y en su parágrafo segundo define lo que es el ecocidio como un daño masivo y destrucción generalizada y grave del sistema y grave y sistémica, valga la redundancia, de los ecosistemas. Pero en últimas, un delito, hay que partir la base que un delito no solamente es una conducta típica, antijurídica y culpable, sino que un delito es en primer lugar, un supuesto de hecho al que se le asigna una consecuencia jurídica. Y el ecocidio no se le está asignando aquí una consecuencia jurídica. Luego, el daño masivo y la destrucción generalizada, lo que se entendería como ecocidio, para todos los efectos legales, realmente es el mismo daño en los recursos naturales. Ni siquiera es un agravante, ni siquiera tiene más pena. Luego, entonces, ¿para qué sirve? Lo mismo. Podría tener implicaciones a nivel de antijuridicidad, es decir, facilitaría la prueba de la antijuridicidad y en últimas, si se logra la condena, una vez establecido el cuarto de movilidad de la pena que se va a individualizar, donde el juez finalmente tiene cierto margen de maniobra, el hecho de que haya un ecocidio sí puede ser un criterio de graduación de la pena, pero no es un delito como tal, no es un delito autónomo, aunque hay debate doctrinario al respecto. Entonces, ¿qué tenemos en la práctica? Teniendo en cuenta lo dicho, que las inclusiones que trae la ley 2111 realmente no generan un cambio trascendental en este delito de daño a los recursos naturales. En la práctica lo que tenemos es lo mismo que teníamos antes de la ley 2111 y es
¿cómo se utiliza este tipo de delito? Es un delito que no es subsidiario, es decir, la ley no establece que primero se tengan que agotar otras opciones antes de acudir a este delito, pero en la práctica sí se utiliza mucho como el delito comodín. Si no me acomodan otras cosas, entonces el fiscal va a ver si en daño en los recursos naturales sí se me acomoda. De hecho, en un caso del 2016 se utilizó con un fenómeno de aglutinamiento, de hecho utilizan esa palabra, aglutinar. Se trataba de una empresa avícola que decidió ocupar un terreno ecológico protegido por el POT de la zona, y quería adecuarlo para su actividad económica, y en el marco de eso pues terminó talando árboles, utilizó la madera para construir cercas, contaminó una quebrada por la gallinaza que utiliza como abono, y esas conductas individualmente consideradas, la Corte consideró que si se miraban individualmente consideradas puede que no generaran ningún delito suficientemente antijurídico para imputar contaminación por sí misma, o en su momento la tala se tipificaba a través del aprovechamiento ilícito de recursos naturales antes de que existiera la deforestación. La Corte consideró que esos delitos aislados quizás no habrían dado abasto para probar la antijuricidad en cada uno de ellos, entonces lo que se utilizó fue el delito de daño en los recursos naturales para aglutinar todo como una sola conducta continuada. En ese caso concreto, finalmente se absuelve, pero por temas de prescripción, pero realmente es la sentencia que se maneja en tema de daño en los recursos naturales actualmente. ¿Para qué más serviría este delito? Hoy en día, por ejemplo, la deforestación es un delito doloso. Pero, ¿qué sucedería entonces si una persona, y es un caso de la vida real, una persona solicita a la autoridad ambiental permiso para quemar determinada cantidad de árboles para poder adecuar un terreno? Y esta persona no acata, o sea, le dan el permiso, pero no acata las recomendaciones a la hora de llevar a cabo dicha quema y termina generando un incendio con culpa. Y resulta que entonces la deforestación termina deforestando, termina quemando más de una área, más de una hectárea, perdón. Eso objetivamente configuraría el delito de deforestación, pero en la medida en que fue culposo, no habría deforestación culposa, luego no responde. Aquí la respuesta es, pues la Fiscalía podría considerar y utilizar este delito de daño en los recursos naturales para evitar este tipo de lagunas. Y en la práctica lo que vemos definitivamente es que este delito de daño en los recursos naturales, con el delito con el que más se observa concursado, es decir, se imputan ambos, por lo general es con el delito de explotación ilícita de yacimiento minero, que recordemos puede ser no solo cuando se explota pues una mina sin el permiso, pero también teniendo el permiso, incumpliendo las obligaciones que se le imponen. Luego, si incumplo la normatividad o las obligaciones que tengo en el título y en la licencia ambiental, y esos daños podrían imputarse a título de daño en los recursos naturales y adicionalmente la explotación ilícita en yacimiento minero. Por último, y ya para terminar, un tema de estadísticas de cómo está el delito de daño en los recursos naturales. Hoy en día podemos ver que es marcado un 60% aproximado son los delitos las noticias criminales que se originan con ocasión a las denuncias, sin que pierda su protagonismo el tema de los actos urgentes, es decir, las capturas en flagrancia y la compulsa de copias, que podemos ver una comparación de todos los años 2021 y 2022, el tema de la compulsa de copias va en aumento. Y para cerrar, como les decía al inicio, es importante que las empresas y en general los investigados tengan en cuenta esta dicotomía de un proceso ambiental sancionatorio y un proceso penal, porque si bien el que haya una sanción en materia ambiental no se traduce indefectiblemente en una condena en materia penal, digamos, sí van a existir esos procesos paralelos. Y hasta antes del 2018, hasta antes de finales del 2018, la tendencia de la Fiscalía General de la Nación era que consideraba que la mayoría de casos que le llegaban, que por lo general, como suelen ser denuncias o compulsas de copias, consideraba que los casos que les llegaban se quedaban en una fase de infracción administrativa, es decir, consideraba que había la antijuricidad no era suficiente para predicar una responsabilidad penal. A partir de finales del 2018 vemos que se está invirtiendo la tendencia. Esto quiere decir que la Fiscalía está teniendo es decir, que no las archiva. El color naranja que ven en sus pantallas inactivo son las denuncias que se van archivando porque la Fiscalía considera que no hay mérito para llevarlas a juicio, a sede de juicio. Y a finales del 2018 vemos una inversión de esa tendencia. Luego es importante que en el momento que se generen este tipo de contingencias se tengan claro que no solamente va a llegar la autoridad ambiental,
es muy posible que también llegue a la fiscalía. Luego es importante que desde que se sabe que ocurren este tipo de contingencias se conformen equipos interdisciplinarios que permitan ser coherentes en la defensa tanto en lo ambiental como en lo penal. Muchísimas gracias. Bueno, digamos que el listón un poco alto dejaron el doctor Juan Carlos Forero y nuestra asociada Paola Silva con este tema, pero digamos vamos a avanzar un poco. Me presento, mi nombre es Juan Manuel Martínez, asociado del área penal. Trabajo con el doctor Juan Carlos Forero y con Paola Silva. Entonces, digamos que viendo un poco los delitos que ya hemos tratado, vamos a hablar un poco de una serie de delitos muy enfocados en las introducciones, sobre todo un delito, no sé si novedoso, pero sí que fue nuevo introducido mediante la última ley 2111 pues, que tenemos del año pasado, donde trajo esta modificación, se agregaron, eliminaron diferentes tipos penales al Código Penal y pues efectivamente tenemos otros delitos que fueron modificados ya sea de manera sustancial o de manera muy corta, como lo vamos a explicar. En ese sentido, pues les llego primero a explicarles un delito un poco sensible, un delito si podemos llamarlo bonito, no tan corporativo, pero sin embargo fue un delito que el legislador el año pasado, pues con la introducción de esta nueva norma, analizó por qué condiciones era importante introducir lo que se conoce como el tráfico de fauna y pues más entendiendo pues el entorno y la biodiversidad donde nos encontramos. Empezando así, pues les comento que fuera de ser una problemática y el análisis que hizo el legislador el año pasado al momento de decidir si introducía o no este delito de tráfico de especies, tráfico de fauna, pues efectivamente hizo un análisis para determinar cuáles eran las problemáticas no solo nacionales, sino globales con esta situación. Y efectivamente, pues esto no es un tema que solo afecta a los países, a Colombia, a los países latinoamericanos, sino es una situación global. Tanto así, pues que digamos que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a través de sus informes, en este caso, el Informe Mundial sobre los Delitos de la Vida Silvestre, en su última edición del 2020, hizo una determinación, un análisis, cuáles eran los delitos que a nivel global generaban mayor cantidad de riquezas, de dineros, movían mayor cantidad de dineros en un comercio ilegal, y pues hizo una determinación en el que en el primero, pues sin ser algo difícil de descifrar, pues efectivamente el primer delito que mayor cantidad de dinero mueve a nivel global es el tráfico de estupefacientes. Efectivamente, el segundo delito es el comercio ilegal de armas. El tercero, desafortunadamente, es la trata de personas con fines de explotación sexual. Y el último, eso quiere decir, el cuarto delito que a nivel mundial genera mayores riquezas o mayor comercialización, movimiento de dineros, es el tráfico ilegal de especies silvestres. En esos términos, pues entendemos que esto es fuera de una política global, pues el legislador tenía que concretarla y entender cómo era la política nacional por eso. Es en ese sentido, pues que el año pasado, pues el legislador se apoyó en dos instituciones importantes a nivel nacional. Estas instituciones son la Policía Nacional y el Ministerio, pues los ministerios correspondientes del medio ambiente en Colombia. Lo primero a decir es que a nivel nacional la policía tiene ciertas estadísticas a través de sus sistemas de información, en este caso el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravención, donde determinó que solo en el año 2021 habían sido incautados 18.636 individuos de fauna. Escúchese bien, 18.000 incautados con ocasión de situaciones ya sea de tráfico de especies y otras menores, pero mayoritariamente en tráfico de especies. Asimismo, pues en lo que reviene o digamos analizando posteriormente de esta legislación en lo que es el año 2020, en un análisis que nuevamente la Policía Nacional hizo de sus estadísticas de lo que va de enero a mayo de 2022, pues determinó que habían 1.630 aves decomisadas pues, por estas actividades ilícitas, 3.284 reptiles y 1.080 mamíferos. Y solo para ponerlos un poco en contexto, y lo que ha hablado tanto el doctor Juan Carlos como Paola sobre la importancia que la Fiscalía le está dando a este tipo de delitos, es que solo en este tiempo, en lo ocurrido del año 2022,
han sido capturadas 1.469 personas por delitos ambientales. No estamos hablando en este caso de condenas en materia penal, simplemente capturas por diferentes motivos relacionados con delitos ambientales, que puede ser temas de aprehensión, pues capturas en flagrancia, diferente tipo de capturas. Sin embargo, es un importante derrotero para tener en cuenta. Entonces, asimismo, pues fuera de este tema de la Policía Nacional, tenemos pues que también a nivel nacional ejecutivo, en este caso el Ministerio del Medio Ambiente y del Desarrollo Sostenible, pues también ha hecho sus propios estudios y análisis para analizar la afectación de este tipo penal o más bien este tipo de conductas en el territorio nacional. Y por eso puedo hacer una determinación muy precisa y muy desafortunada de cuáles son las especies a nivel nacional que más se ven afectadas por el tráfico de fauna. Y dentro de esas especies, por mencionar solo algunas, pues tenemos especies que son puede decirse la más común traficada o comercializada a nivel nacional, que es la tortuga icotea, tortuga pues que ha sido también conocida nacionalmente por su comida, por su alimentación, porque presuntamente tiene fines o funciones afrodisíacas. Bueno, digamos que los fines por los que se trafica las especies pues varían mucho dependiendo de su especie, pero pues digamos que tanto la Fiscalía como el Ministerio han identificado 3 motivos esenciales por los que las especies son traficadas, ya sea para mascotas, tristemente, en lo que es lo que tiene que ver con guacamayas, con aves, con monos arañas, lo que tiene que ver también pues con el consumo de su carne como alimento, ya que le da unas facultades, pues tradicional o culturalmente se piensa que le da cierto tipo de facultades especiales o le da una cierta calidad, en este caso afrodisíaca o medicinales, pues como es el caso de las tortugas icoteas, y también pues situaciones que tienen que ver con la comercialización, ya sea de sus partes, lo que tiene que ver con sus pieles, con sus plumas, bueno, diferentes motivos. En ese sentido, pues las especies que están ahí son las que el Ministerio del Medio Ambiente y pues también la Policía Nacional ha identificado que son las especies que mayor pues son objeto material de este tipo de conductas. En ese sentido, pues digamos que fuera de estos motivos cuantitativos, también el legislador nacional tuvo en cuenta otros temas cualitativos propios de la biodiversidad colombiana, entendiendo pues que el primero de estos factores es que tal como ha sido definido por diferentes estadísticas y también así mismo como el Congreso lo reconoció pues en sus ponencias para el proyecto de ley, hay que tener en cuenta, y la importancia de estos delitos ambientales es la biodiversidad colombiana. En diversas estadísticas se ha denominado que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, como en diferentes ocasiones lo hemos oído mencionar. Y con ocasión a esto, pues Colombia y sobre todo la fauna y la biodiversidad colombiana, pues se vuelven un producto atractivo para este tipo de conductas delictivas. En ese sentido, pues teniendo una biodiversidad tan grande, una calidad y una cantidad de fauna, sobre todo en temas de aves, pues es uno de los fuertes de la biodiversidad colombiana, pues se genera que la fauna colombiana es un objetivo, es un producto deseado por este tipo de redes criminales. ¿Y por qué digo redes criminales? Porque esa también fue otra de las problemáticas que en su momento encontró el Congreso. Es que eso no es solo un tema de medio ambiente, no es solo un tema de afectación a los recursos naturales, eso también es una situación de política de seguridad estatal y pública. ¿Por qué? Porque al ser un negocio, pues como ya lo vieron, el cuarto a nivel mundial, tan fructífero, económicamente rentable, pues también se ha visto objeto de ser cometido sobre todo por bandas delincuenciales y por grupos al margen de la ley. Eso quiere decir que los grupos al margen de la ley en el territorio colombiano no solo se enfocan en el tráfico de estupefacientes, que efectivamente pues es el movimiento económico ilícito más importante del país, desafortunadamente, sino que también se han enfocado en el tráfico de fauna y de especies. En ese sentido, pues lo entendemos. ¿Por qué? Porque esto es un delito que por su línea, digamos, delincuencial o por así llamarlo, productiva,
es un delito complejo que necesita una infraestructura detrás. ¿Por qué? Porque es un delito que requiere efectivamente, o más que un delito, es un negocio ilegal que requiere la captura o la extracción de los animales, el transporte de estos, su distribución, su comercialización, y no solo nacionalmente, internacional. Se ha dicho o se ha analizado por parte de la Policía Nacional que las líneas más comunes de tráfico de especies son Colombia con México, Colombia con Estados Unidos, con zonas, por ejemplo, Texas o Florida, y Colombia con Europa. En ese sentido, pues se vuelve un negocio muy atractivo que, saliendo no solo de la afectación ambiental, pues nos trae un problema de seguridad pública nacional que hizo la necesidad de que el legislador considerara que hay que especificar, que hay que determinar el delito de tráfico de fauna. En ese sentido, pues digamos que basados en ese análisis, tanto cuantitativo o cualitativo, pues el legislador determinó que a través de la ley pues 2111 de lo que es el año pasado, 2021, pues determinó la necesidad de introducir en el Código Penal lo que hoy en día sería el artículo 328A, tráfico de fauna. Y me quiero pues permitir con ustedes devolverme un poco para leerles, para que tengan un poco en cuenta qué es este delito y por qué. Porque justamente, que es lo bonito y lo complejo de los delitos ambientales, es que no son tan sencillos, no es el que matare, el que se apropiare, no, o sea, hay unos elementos propios de los delitos ambientales, pues que les quiero leer con este delito para que tengan en cuenta. Entonces, si vemos en la diapositiva pasada lo que era el artículo 328A, se tiene que el que trafique, adquiera, exporte y comercialice, ya vamos 4 verbos, sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad, otro punto a tener en cuenta, existente, comercialice, trafique, exporte, bueno, las especies, productos o partes de la fauna acuática, de la fauna silvestre y especies silvestres exóticas, incurrirá en 60, pues en este caso 60 meses de prisión, que eso corresponde a 5 años, y a 135, pues que son unos valores que corresponden también a unos 11 años y algunos meses. En ese sentido, pues también fuera del tema, tenemos un segundo inciso que, para serles sinceros, es bastante triste y pues sensible como en el tema, que si lo leemos dice: la pena se aumentará de la tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos, tiburones, rayas o quimeras. ¿Y esto a qué nos remite directamente? Pues a la práctica pues popular que se tiene del aleteo, la cortar, cercenar las aletas, pues digamos que lo más común son de tiburones en la biodiversidad acuática, y luego lanzarlos nuevamente al mar, pues una actividad por poco llamarla inhumana y pues bastante inhumana, pues como les digo, con la situación, y pues que porque el legislador entendió la gravedad de esto para ponerlo como asimismo un amplificador del tipo penal, un agravante. Entonces, pues tenemos, pues para que sepan dentro del contexto que ese inciso, pues va dirigido a la actividad cultural o pues la actividad de comercio ilegal que es el aleteo en Colombia. Entonces, entendiendo un poco el tipo penal, pues no es tan sencillo de digerir, de desmenuzar para entender cómo se comete, porque nuevamente tenemos, como les digo, la particularidad de los delitos ambientales que nos remite a diferentes normas. Y es que aquí va el tema, y por eso es la importancia siempre de cualquier asesoría que tengamos o cualquier asesoría que ustedes busquen, ya sea como jurídicos, como representantes legales, como administradores de sus empresas. Es algo que les quiero dejar claro. Los delitos ambientales pues tienen 2 facciones importantes, que es la facción ambiental o la competencia ambiental, perdón, la competencia penal y la competencia ambiental. Porque es que la parte penal o esa competencia ambiental es simplemente el cascarón, es la forma de introducir esto al mundo sancionatorio punitivo penal, es la forma de traducir estas conductas a un tema penal. Entonces, la jurisdicción, la competencia, la asesoría penal simplemente es el cascarón para expresar la fiscalía, pero la esencia de verdad técnica de estos delitos es la parte ambiental. Por eso es lo esencial de siempre contar con esta dualidad de asesoría. Esa es una recomendación pues profesional y personal que siempre hemos tenido en la firma. La necesidad no solo de contar con un abogado penalista o no solo de contar con el abogado ambientalista, es la necesidad de esta combinación de áreas que es fundamental para entender primero la esencia, cómo se entiende, qué está permitido, qué está prohibido, cómo es técnicamente el análisis de esto,
para luego a través del penal ser el puente, la forma de expresarlo a la Fiscalía General. En ese sentido, pues entendiendo un poco el contexto, quiero explicarles de manera muy sencilla para que entendamos cómo se configura este delito de tráfico de fauna. Y el delito de tráfico de fauna, lo primero que queremos que empezar diciendo, pues lo que técnicamente se conoce como un sujeto activo indeterminado, porque cualquier persona puede cometerlo. Y como ustedes ven ahí, tip, al momento de leer cualquier delito tipo penal en la norma, cuando simplemente se indique el que, quién, pues estamos hablando de un sujeto activo indeterminado, no se necesita una calidad especial, no se requiere ser servidor público, no se requiere ser administrador, en ese sentido cualquier persona puede incurrir o cometer este tipo penal. Y luego de eso entramos pues a la parte interesante de este delito que nos refiere o que se reprocha 4 conductas alternativas. 4 conductas alternativas en el sentido de que no es necesario la comisión de todas estas, la comisión de 2, de 3 o la comisión de estas en un orden específico. Únicamente es necesario que se incurra en una de estas 4 conductas, con otros requisitos que les vamos a explicar, para poder empezar a incurrir en el tipo penal. ¿Cuáles son estas 4 conductas o verbos? Traficar, adquirir, exportar, comercializar. Comercializar, pues es sencillo de entender, digamos que puede ser el verbo que comprenda mayor cantidad de cosas, o puede, digamos, ser el más sencillo de mostrar aquí, pues una compra y venta de productos, pues una generalidad importante. El de exportar, que se refiere más a una actividad fuera de las fronteras nacionales, pues también pensando en una actividad o las organizaciones criminales que se dedican a exportación de este tipo de espécimes, de bienes. Adquirir, quiero hacer una especial atención a este verbo, adquirir, que también se refiere a comprar. El tráfico de faunas no solo es el inicio de esta cadena ilegal productiva de extraer el animal, comercializarlo, venderlo, también es la persona que adquiera. Este puede ser el verbo que la gente del común, la gente de calle, es más fácil de incurrir. Adquirir un animal, adquirir esta fauna silvestre que ya vamos a explicar. Entonces, por favor, ponerle especial atención a este segundo, que puede ser un punto importante del común que puede empezar a aplicarse a las personas de la comunidad en general y no solo pues a las organizaciones criminales. Y también pues hacer un énfasis a la inclusión de lo que es el verbo o la conducta de traficar, que sinceramente pues digamos que esa inclusión tal vez ya se veía, por así decirlo, suficiente con comercializar, porque traficar, digamos, aunque la definición no está expresa en lo que es el Código Penal o normas ambientales, pues digamos que remitiéndonos a un análisis lingüístico de lo que es pues, el diccionario de la Real Academia Española, pues considera que la palabra traficar se define como hacer negocios no ilícitos. Entonces, al final, traficar puede entenderse lingüísticamente como un comercializar salido de los parámetros legales. Entonces, pues, digamos que el tema de comercializar ya puede verse involucrado con el de traficar. Entonces, simplemente, pues, el legislador lo que quiso hacer es dejar una gama amplia de verbos, de conductas, pues para que pudiera incurrir o pues pudiera cubrir diferentes ámbitos, entendiendo que cubre tanto el ámbito del que vende efectivamente, del que lo extrae de esta inicio de la cadena, como el final, que es la persona que lo adquiere. Como les digo, este puede ser la conducta o verbo que más para las personas de común podría aplicar. Entendiendo esto, pues digamos que estos 4 conductas, nuevamente traficar, adquirir, exportar o comercializar, pues efectivamente tienen que estar dirigidas o aplicarse o recaer, si puede ser la palabra, en unos objetos materiales. Y aquí viene el tema. Estas conductas no recaen sobre cualquier pluralidad de fauna, cualquier pluralidad de recursos, sino hay unas especificidades propias de este artículo, que fue la razón misma por la que el legislador lo introdujo. ¿Y cuáles son estas? Pues justamente se traduce esa intención del legislador en este punto, en esa presentación que ustedes están viendo. Porque las conductas que hablamos, traficar, exportar, comercializar y adquirir, se refieren solo a 3 grupos en específico. Especímenes, que es ser el organismo en sí mismo, productos, partes de fauna acuática. Primero, nuevamente, especímenes, productos, partes de fauna silvestre. Segundo, y tercero, especímenes, productos o partes de especies silvestres exóticas. Este es el marco, es el objeto material sobre el que recaen estas conductas. Fuera de estos objetos, fuera de estos sujetos, de estas faunas, de este tipo de fauna,
el delito no puede darse, en el sentido pues de que nos tenemos que limitar a estos tres, nuevamente repito, fauna acuática, fauna silvestre y especies silvestres exóticas. Y ahí entra la pregunta, efectivamente, pues el Código Penal no está para eso. ¿Cómo podemos entrar a definir cuáles son estos grupos? Y pues para eso, nuevamente, lo bonito, lo que hablamos de compaginar estas áreas ambientales, es remitirse a una norma extraprocesal, en este caso, una norma ambiental, para empezar a conocer o dilucidarnos un poco qué son este tipo de faunas. Entonces, pues lo primero a lo que tenemos que remitirnos es uno que vamos a mencionar a lo largo de esta presentación, que es el Decreto Ley 2811 de 1974, o más fácil conocido, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables de hace bastante tiempo atrás, 1974. Y pues digamos que aquí entendemos que son conceptos o definiciones pues que a lo largo del tiempo no han cambiado mucho y que les podemos decir. ¿Qué se entendería, según efectivamente este Código Nacional de Recursos, su artículo primero, fauna silvestre y acuática? Se los voy a leer nuevamente con sus disculpas. Se denomina el conjunto de organismos vivos de especies animales terrestres y acuáticas, este es el punto esencial, que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría regular o que han regresado a su estado salvaje. Aquí el delito nos empieza a delimitar o a sacar otro tipo de fauna, de especies, de organismos vivos. Y lo primero que nos da a entender es que efectivamente, pues este tipo penal no incluye los animales domésticos o mejorados genéticamente. Por eso es que pues no van a existir una tipificación de, por así llamarlo, un tráfico de perros, un tráfico de gatos, un tráfico de caballos, pues bajo esa tipificación específica. Hay otros delitos, por ejemplo el maltrato animal, que podrían aplicar, pero esta primera definición de lo que es fauna silvestre y acuática nos empieza a quitar del medio otro tipo de determinaciones. Primero, lo más importante, esto no aplica para animales domésticos. Y el segundo que queremos ver es lo que se define nuevamente por especies exóticas. En ese punto nos remitimos otra vez a una norma bastante antigua, que es el decreto 1608 de 1978, su artículo 138, decreto pues que se usó para reglamentar en su momento este anterior Código Nacional de los Recursos, el que les acabo de mencionar, la ley 23 del 73, pero lo que es en materia de fauna silvestre. Por eso quiero que tengan en cuenta este decreto 1608, porque tiene una incidencia muy importante en la regulación sobre la fauna silvestre. Y dentro de ese, pues nos trae lo que se entendería por especie exótica. Nuevamente, pues como ustedes pueden ver en la pantalla, la especie exótica, ¿qué es? Especie o subespecie taxonómica, raza o variedad, cuya área natural de dispersión geográfica no se extienda al territorio nacional ni aguas jurisdiccionales y se encuentra en el país es como resultado voluntario o involuntario de la actividad humana. Y eso que nos dice algo muy importante, si podemos sacar una conclusión de esto, es que este delito de tráfico de fauna no solo aplicaría para biodiversidad colombiana, y esto es justamente que inteligentemente el legislador incluyó esto de especies exóticas y esta definición para poder incluir toda la cadena criminal. Porque es que imagínense que en este caso nos encontramos en una situación donde el inicio, la extracción del animal no es en Colombia, la extracción de animales endémicos propios de la biodiversidad, no sé, de Brasil, de Ecuador, de Perú, y Colombia simplemente es un estado de paso por donde pasa ese comercio y transporte de este animal. Digamos que independientemente de otras conductas delictivas, pues si no estuviera esta definición de especie exótica o si este delito solo se limitara a la biodiversidad colombiana, pues efectivamente puede ser que por ser una especie, un recurso fáunico propio de otro país, endémico de otro país, pues puede ser que no aplicaría este delito. Para eso es que evitando ese tipo de discusiones que gracias al legislador no tenemos que entrar a analizar, pues efectivamente cuando aquí estamos teniendo a las especies exóticas también como el objeto material, especies endémicas, sus productos, sus partes, recursos fáunicos de otros países, pues también pueden ser judicializados si efectivamente hacen tránsito por Colombia. Entendiendo pues digamos un poco cómo aplica, entendiendo pues que estos verbos traficar, adquirir, exportar, comercializar, estos cuatro tienen que aplicar nuevamente sobre fauna acuática, silvestre o exótica,
pues nos viene una pregunta muy importante, y pues tal vez varios de ustedes se los están haciendo. Digamos que hasta aquí el tipo penal, pues podríamos decir que esto también puede aplicarse a conductas legales como son los zoológicos, porque si entramos a analizar pues lo que es, digamos, la actividad de un zoológico, que efectivamente con unas regulaciones propias comercializa animales de otros países, con zoológicos de otros países, para traer especies pues a su exhibición, o a otras podríamos decir que aquí estaría comercializando, porque eso no se hace gratis, comercializando pues también fauna silvestre, esa es la idea de un zoológico, y pues podría incurrirse en el tipo penal. Y ahí es que viene nuevamente el elemento normativo que también el doctor Juan Carlos Paola Silva ha mencionado en sus delitos, que es lo correspondiente a lo que trae el tipo penal, que esas conductas efectivamente se hagan sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normativa existente. Nuevamente, la dualidad áreas penal y ambiental. Es necesario remitirnos a normas extrapenales para analizar cuál es esa norma, cuáles son esas regulaciones, cuáles son esas prohibiciones en las que estaríamos incurriendo para que se dé el tipo penal. Y para eso, pues nuevamente, sin entrar a ahondar en una cantidad de normas y normatividad al respecto, pues tenemos diferentes legislaciones, regulaciones, pues que han tratado este tema a través de diferentes leyes, decretos, etcétera, etcétera. Por lo menos podemos verlos como los que ya hemos mencionado, lo que sería el Código Nacional de Recursos Naturales, el Decreto 1608 de 1978 ya mencionado, o la Ley 611 del 2000, por la cual se dictaron normas para el manejo sostenible de especies de fauna silvestre y acuática. En este sentido, ese es el derrotero, más las demás normas dentro del ámbito ambiental que van a ser necesarias analizar para determinar cuál es el permiso de la autoridad competente, cuál normatividad ambiental estamos incumpliendo. Porque como el ejemplo del zoológico, cada área que puede incurrir pues únicamente en estas descripciones de conducta, pues tiene diferentes permisos. Por ejemplo, el área de los zoológicos, como ya hablamos, algo también que regula el decreto 1608 del 78, también la actividad de la taxidermia, pues es también una actividad que por la comercialización de estos especímenes pues muertos, en ese caso, pues necesita unos recursos especiales, o perdón, más que eso, unos requisitos especiales. Entendiendo eso, pues efectivamente tenemos que, nuevamente recapitulando, 4 conductas que alguna se puede aplicar a esos 3 grupos de objetos materiales, siempre y cuando eso se realice con incumplimiento o sin los permisos de la autoridad competente o con incumplimiento de la norma existente. Y de esa manera, entendiendo un poco en dónde nos paramos o cómo se estructura o estructurando ese delito como tal, parte por parte, pedazo por pedazo, pues entendiendo un poco eso, nos genera pues también unas dudas para resolver. Aclarando, disculpen, pues que como ya se ha dicho, este es un delito eminentemente doloso. Efectivamente, pues también de un análisis pues racional, no existiría un tráfico de fauna pues culposo. En ese sentido, pues la intencionalidad, el conocimiento y voluntad, pues son los elementos volitivos y de conocimiento del sujeto activo, pues del autor de esta conducta, deben estar dirigidos efectivamente a este tráfico de fauna, pues conociendo sobre qué productos recaes y sobre todo que él no tenía los permisos para realizar esto. Aquí entonces pues se generan discusiones pues propias de una clase de derecho penal, típicas de qué pasaría, qué sucedería, pues efectivamente si yo estaba comercializando especies que yo tenía total convencimiento que no eran silvestres, o especies que yo tenía total convencimiento que no eran exóticas. Y esas son discusiones pues típicas propias que se podrían dar con la inclusión de ese delito a terminar, pues posiblemente estaríamos ante errores de tipo, pues efectivamente, pero pues son situaciones que no ha entrado a resolver por la novedad las Cortes Supremas y jurisprudencia. Finalmente, pues yo quiero hacerles una pequeña pregunta y duda, pues, perdón, antes de esto que surge con eso, que es efectivamente cómo ha evolucionado o cómo se ha dado este delito en el corto tiempo que ha tenido, pues efectivamente desde julio, mediados del año 2021, pues tenemos menos de un año en que ha estado vigente, pues cómo se ha dado el avance, cómo ha sido la estructuración al inicio de las indagaciones por este delito. En ese sentido, pues en estas 2 gráficas quiero pues que le hagan especial atención a lo que sería la gráfica global de todos los años, pues tenemos que solo el 34%
de los inicios pues, de las noticias criminales son por denuncia, lo que quiere decir nos remite a lo que sería el color azul, que es el 42% serían por actos urgentes, lo que quiere decir, eso se traduce en que la fiscalía, la policía y los entes estatales están haciendo operativos, teniendo un control fuerte en las zonas para capturar en flagrancia situaciones de este estilo y que se den por actos urgentes. En ese sentido, pues vemos que tanto por denuncias, pero sobre todo por los operativos de las autoridades nacionales, pues se está dando el inicio de estas noticias criminales. Prosiguiendo esto, pues como última reflexión que queremos dar acá, es que puede surgir, digamos, si nosotros trabajamos en estos ámbitos penales, más en estos temas ambientales, pues que hay un delito, pues que si ustedes han pues, prestado atención a la situación, es muy común o se presenta muy similar al que estamos leyendo ahora. ¿Y ese delito cuál sería? Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. Podemos decir que es un delito muy común o muy similar a lo que sería el tráfico de especies en un principio. En ese sentido, pues nuevamente les quiero leer rápido este delito. El que con incumplimiento de la normatividad existente, similar al que nosotros tenemos en tráfico de fauna, se apropia, acceda, capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, mismo verbo del que ya tenemos, transporte, comercie, explore, trafique, mismo verbo del que ya tenemos en tráfico de fauna, o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos, partes, de los recursos fáunicos, forestales, hidrobiológicos, corales, biológicos, genéticos, etcétera, etcétera. Por cierto, como anécdota, pues o casualidad, la misma pena que tiene el tráfico de fauna, entonces pues no podríamos decir que uno es más gravoso que el otro. Entonces ahí nos preguntamos, en una misma situación, estos dos delitos pueden concursar, tráfico de faunas con ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, y pues la respuesta es no, porque justamente esta diferenciación es la que quiso hacer el legislador. El tráfico de fauna, a pesar de las similitudes que tienen con este tipo, está enfocado primero en fauna, o sea, este tipo penal de aprovechamiento ilícito también comprende lo que es flora, y además una fauna muy específica, una fauna silvestre, una fauna exótica, una fauna acuática, para pues hacer una especie de derivación de este tipo penal, una especificidad propia que el legislador quería hacer por una protección y pues para temas estadísticos, para temas de tipificación más sencilla. Entonces, pues tenemos como conclusión que estos dos delitos no podrían tipificarse en concurso, pues en el caso de que estuviéramos sobre tráficos en especímenes o productos que salieran del ámbito de lo que es el tráfico de fauna, llámese nuevamente tráfico de especies silvestres, acuáticas o exóticas, pues tendríamos que remitirnos a este tipo penal. Y digamos que luego de un poco de esta explicación de este delito novedoso, pues también nuevo, un delito pues también para hacer conciencia, pues para todos nosotros como representantes, como administradores, como asesores, de buscar apoyar este tipo de iniciativas a las autoridades, pues evitar este tipo de tráfico de fauna, porque no solo estamos evitando situaciones de seguridad o afectaciones contra el medio ambiente, sino situaciones de seguridad estatales por temas de grupos organizados al margen de la ley, y también pues tener en cuenta para cada uno de nosotros especialmente, pues para empresas o compañías que estén dentro del ámbito o de la actividad económica de transportes, que lo más común en este tipo de delitos de tráfico de fauna es que estos especímenes sean transportados a través de encomiendas, de compañías de mensajes, de compañías de transporte. Entonces es importante tener estos parámetros claros de verificación de buenas prácticas corporativas, no solo para enfocarnos en evitar, no sé, el lavado de estupefacientes, evitar, no sé, la financiación de actividades o grupos de terrorismo. Es también importante dedicar nuestros esfuerzos y efectivamente dedicar nuestros programas o buenas prácticas corporativas a evitar el uso de nuestras sociedades o compañías para tráfico de fauna. En ese sentido, pues quiero entrar, pues ya finalizando un poco extensa la charla, un delito pues que lo hago más por la importancia, por el enfoque corporativo y comercial que tiene nuestra firma, y además por ser el delito, junto con el explicado por Paola, más común presentado en los ámbitos corporativos societarios, que es la contaminación ambiental. Y en ese sentido, pues podemos ver que me quiero enfocar un poco, no tanto explicarles lo que es el delito en sí, sino explicarles cuáles fueron los cambios que introdujo efectivamente
Pues con esto, la nueva ley, la que hemos mencionado alrededor de esta exposición, la ley 2111 de 2111 de 2021, pues para explicar en este caso cuáles fueron los cambios y si fueron relevantes o no para el delito de contaminación ambiental, para saberlo de aquí en adelante. En ese sentido, ustedes pueden ver una comparativa muy didáctica de lo que era la tipificación del delito 332, contaminación ambiental, en la anterior normatividad, y el delito ya con la modificación introducida el año pasado. Como ustedes pueden ver, lo que está resaltado en azul en la columna derecha es lo que se agregó en este caso. Y vemos que pues tenemos dos puntos agregados importantes, y también lo que está subrayado en verde o resaltado en verde es lo que tiene que ver con la pena. En ese sentido, pues les quiero explicar que los fundamentos básicos para esta modificación que hizo el legislador, un poco más sencillos, porque el de tráfico de fauna era uno, no sé si novedoso, pero sí para introducirlo al Código Penal. Este de contaminación ambiental ya existía, era un artículo bastante rico pues, en sus descripciones, por lo tanto el legislador tuvo una sola motivación, que es lo que podemos ver en la diapositiva pasada, que es en lo referente a conocer o a determinar que según las estadísticas que ellos tenían, pues digamos el Congreso, los delitos más comunes, y nuestra práctica profesional también lo vemos así, que se cometen son ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, que mencionamos en la comparación anterior, daño en los recursos naturales, el mencionado por Paola, y contaminación ambiental. Entendiendo pues que las noticias criminales se originan por estos tres tipos de delitos, pues efectivamente se dieron cuenta que las herramientas en materia de tipicidad no habían sido efectivas, no han sido lo suficientemente disuasorias en este caso específico. Por lo tanto, encontraron, pues como muchas veces como nuestros legisladores consideran, que para hacerlo más efectivo había que incrementar los márgenes punitivos. No sé si esto es efectivo o no, pero digamos que es la política que el legislador ha tenido unos años atrás. En ese sentido, pues el enfoque principal del legislador con este artículo, como pueden ver en la comparación a la siguiente diapositiva de las dos columnas que tenemos, era primero, como ustedes pueden ver, se aumentaron las penas, ¿cierto? De a 55 meses a 69 meses y de 112 meses a 140 meses. Y además se agregó, pues sin tenerse una explicación clara en las gacetas o los proyectos de ley por el legislador, ¿cuál fue esta inclusión de este pedazo en azul? Que contamine o genere un efecto nocivo en el ambiente. Esta inclusión, digamos que hasta el momento en los efectos por la novedad que se tiene, no se ha visto qué tanta incidencia tiene la tipificación del artículo. ¿Por qué? Porque esta contaminación ya ha sido entendida y ya ha sido definida muchas veces como la alteración del medio ambiente. En ese sentido, pues esa alteración, como aquí lo tiene en la diapositiva, el concepto de contaminación, que es la alteración del medio ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues la inclusión de nuevamente contaminación, cuando ya se tiene arriba, y luego con lo de actividades nocivas para el ambiente, pues efectivamente que algo se haga con contaminación que lo altere, puede igualmente subsumir lo que es un efecto de degradación o nocivo para el ambiente. En ese sentido, pues digamos que aún el legislador no dejó claro en sus proyectos de ley, y la jurisprudencia todavía no ha analizado qué tanta afectación, qué tanto cambia el tipo penal, pues con la inclusión de esta frase, nuevamente, genere un efecto nocivo en el ambiente. A consideración hasta el momento, no genera muchos cambios, como quiera que nuevamente, como ya se tiene la especificación de que estos vertimientos, radiaciones, ruidos generan contaminación, que es alteración, pues eso subsume o se entiende per se por un efecto nocivo. Y nuevamente, pues digamos que luego de eso, pues también el legislador añadió, pues que por temas de tiempo no va a mencionar acá, una serie de modificaciones en los agravantes que son importantes tener en cuenta, digamos modificaciones que ustedes pueden ver acá rápidamente, y eso únicamente hizo es tratar de cubrir o blindar estos agravantes para que pudieran abarcar situaciones más comunes. Les quiero hacer especial énfasis en la número 6, que habla este agravante que fue incluido totalmente por la ley 2111, que es el sexto, numeral sexto, cuando la contaminación sea producto del almacenamiento, transporte, vertimiento, disposición inadecuada de residuos peligrosos. Nuevamente nos está poniendo una lupa el legislador sobre el manejo de los residuos peligrosos.
Por lo tanto, eso quiere decir que en la actividad o en los análisis que ha hecho la Fiscalía, pues efectivamente este manejo de residuos pues ha sido una problemática que ha generado contaminación para el legislador y por lo tanto tiene que ser agravado especialmente. Entendiendo esto, pues para no extenderme un poco más, simplemente quiero comentarles para que entiendan un poco cuáles son los elementos o cómo se configura un delito que en principio parece bastante complicado, y lo es, pues no es para mentir, de contaminación. Tiene 3 elementos esenciales que han sido analizados por la jurisprudencia. Digamos, estos elementos no son, por así decirlo, un invento, análisis, pues digamos que ha hecho propio esta firma, sino es algo que se extrajo, se trae de tiempo atrás desde la jurisprudencia, específicamente desde el año 2016, lo que sería la sentencia SP 7436 del 1 de junio de 2016 de la Corte Suprema de Justicia, que habló de los 3 elementos que tiene que tener el delito de contaminación ambiental, y en este caso que actualizamos según la nueva normatividad y que entendemos que esta es la forma que tiene que ser tipificada hoy en día. Primero de los elementos, que se altere, esto es contaminación. Recuerden que la definición de contaminación es alterar o degrade el ambiente. ¿Esa inclusión de degradación a qué se refiere? Al tema de que cause efectos nocivos, que fue lo que incluyó este tipo penal. ¿Por qué? Porque aunque no existe una definición exacta, nuevamente, de lo que es algo nocivo, pues efectivamente vemos en ese caso que según diferentes legislaciones han tomado, por ejemplo, en el caso de los recursos hídricos, una consecuencia, un efecto nocivo es una consecuencia que degrade el recurso. En este caso, pues tenemos que el primer elemento es que altere o degrade el ambiente. Aquí viene con emisiones, vertidos, radiaciones, ruidos, depósitos o disposiciones. Segundo, que la contaminación generada, que aquí viene lo esencial del mar, de los elementos normativos, que la contaminación generada en el aire, en las aguas, en el suelo o en otros recursos naturales supere los límites, niveles o concentraciones permitidas por la legislación. En ese caso, pues tenemos que entender que aquí nos deriva algo claro. No toda contaminación es delito. Es necesario que supere estos límites, concentraciones permitidos por la legislación ambiental, y nuevamente esa es la remisión normativa que nos hace para determinar cuáles son esos límites o concentraciones permitidos. Para eso viene nuevamente el input, el análisis del área ambiental. Y tercero, estos 2 elementos que necesitan cumplir en su conjunto, que se ponga en peligro la salud humana y los recursos naturales. Nuevamente, entonces no solo es necesario una alteración o degradación del ambiente, lo que es contaminación, no solo es necesario que la contaminación supere los límites o niveles o concentraciones permitidos, sino que además esa concentración se tiene que proyectar, crear un riesgo, esa antijuricidad, en la salud humana y en los recursos naturales como lo explicó Paola, entendidos en todo su conjunto del título de los delitos contra los recursos naturales. Entendidos estos 3, pues hay que dejar algo claro, y pues es algo que en su momento la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia dejó bastante claro, que estos son delitos de resultado. La contaminación es un delito de resultado, discusión superada tiempo atrás cuando se pensaba por algunas personas, o digamos en algunos análisis, que era posiblemente un delito de peligro, pero no, obviamente como en este caso, pues por la misma definición de contaminación o hasta el de efectos nocivos, que es una degradación, pues estamos hablando de una expresión material de algo, porque tal como lo dice la jurisprudencia, la que ya les mencioné del 2016 con anterioridad, la contaminación exige un resultado que es la transformación del mundo ambiente, del mundo exterior, de los recursos naturales. Y entendiendo eso, pues como ya les dije, pues para finalizar un poco, hablando de que efectivamente no todas las formas de contaminación son conductas delictivas, solo aplicará en los casos en que se superen los límites exigidos, los límites de concentraciones, y para eso nuevamente, para esas delimitaciones de niveles de contaminación, es necesario totalmente esa remisión a normas extrapenales y en este caso de carácter ambiental. En ese sentido, pues es un pequeño pameo, digamos, un pequeño resumen de lo que es la contaminación ambiental, sin antes terminar y mostrarles un poco las estadísticas. Obviamente ustedes pueden ver cómo el delito fue introducido efectivamente pues en el año 2021, cómo este pico sube y efectivamente pues tenemos
una gran cantidad de noticias criminales por este nuevo delito de contaminación ambiental, lo que dice nuevamente encaminado a lo que ya se ha comentado, que es esta importancia que para la Fiscalía y los entes estatales le han dado a este tipo de delitos, y pues tanto así que en el año 2022 pues vemos un repunte bastante importante, o digamos su máximo, de noticias criminales por el delito de contaminación ambiental. Finalmente, pues también viendo cómo se inician este tipo de delitos, podemos ver pues que también que las denuncias han sido, digamos, la parte esencial en estos casos. También las denuncias pues de los ciudadanos, de las personas, podemos ver que este es un delito que también al parecer a la comunidad le interesa. Tanto así, pues que la mayoría de noticias criminales se originan en denuncias, como ustedes lo pueden ver, en un 63%, y en lo que son actos urgentes, más bien poco. En ese sentido, pues digamos que este delito de contaminación ambiental es uno de los esenciales a tener en cuenta a la hora de cualquier análisis que hagan las compañías, hagan las sociedades, pues en sus actividades comerciales y más que son relacionadas con recursos. ¿Por qué? Porque es los que más, o digamos por los que más inician indagaciones la Fiscalía General de la Nación, junto al de daño a los recursos pues, naturales, el explicado por Paula, y en ese sentido es esencial comprender cómo se configura, cómo evitarlo, y nuevamente esa recomendación de esta dualidad de asesorías penal y ambiental para tratar de evitar este tipo de situaciones y pues tender unas políticas dirigidas a una actividad comercial sin la comisión de algún delito ambiental, y especialmente estos. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, bien, muchas gracias a Juan Carlos, Paola, Juan Manuel. Hay 4 preguntas, cierto, que han realizado. Bueno, hay una que ya se respondió, quedan otras, y es la siguiente. ¿Pueden explicar al final qué implicaciones tiene para las empresas que los delitos ambientales se consideren como delitos de corrupción bajo la ley 2195 del 2022? Y yo ahí agregaría algo. Es que más que delito, el problema es que la ley 2195 lo que dice en su artículo 57 es: los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias y administrativas los actos de corrupción, así como la presunta realización de un delito contra la administración pública y el medio ambiente. Entonces, en esa misma línea, eso significaría que si un revisor fiscal ve que se canceló una multa y la multa decía por daño ambiental, el revisor fiscal debe informar o compulsar copia o presentar la denuncia ante la fiscalía. Bueno, partamos de la base primero, doctor, que el tema de la obligación de los revisores fiscales de denunciar no es nuevo. Eso viene más o menos desde la ley 43 del 90, se modificó en el 2011 con la ley 1474 y posteriormente con la 1778 que les estableció la obligación de denunciar. Ahí hay varias cosas que hay que, digamos, que discriminar. Lo primero es que no es una obligación que tenga una consecuencia punitiva, es decir, no es una omisión de denuncia, como podría existir el delito del artículo 441, que obliga a que los particulares que tengan conocimiento de la comisión de ciertos delitos los tengan sí o sí que poner en conocimiento de la autoridad, como por ejemplo el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos, etc. Y tampoco es, en la medida en que el revisor fiscal no es un funcionario público, porque podría serlo privado, tampoco es una omisión de denuncia del funcionario público que está previsto en otro artículo. Entonces, esa obligación de denunciar, lo primero es que no tiene una consecuencia en términos penales para el revisor fiscal. Sí tiene una consecuencia sancionatoria o más bien disciplinaria, de acuerdo con la ley 43 del 90, y es que es una causal para la pérdida de la tarjeta como contador, no para las firmas de contadores, eso es importante, para el contador persona natural, porque las causales para que se eliminen pues el tema de las firmas de contadores son otras. Entonces sí tienen un deber de denunciar cuando tengan más o menos, hay una tensión, porque lo que usted dice es como si yo veo una multa que pagaron por una infracción ambiental, pues el revisor fiscal en principio no va a saber
discriminar si eso que se pagó fue una multa por una infracción ambiental que tuvo la magnitud tanto de ser una infracción ambiental como de ser un delito. Digamos, no es algo que se le pueda exigir al revisor fiscal. Entonces, es algo que la norma no contempla, es más un tema de cómo se podría ver en la práctica, y es que precisamente para evitar esa eventual sanción de que después llegue la Junta de Contadores a decirle, ¿y usted por qué no denunció? Le inicio su proceso sancionatorio y le quito la tarjeta con la profesional de contador por no haber puesto estos hechos en conocimiento. Lo que podría verse en la práctica es que para salvarse su pellejo, con todo respeto, pues estarían denunciando todo lo que se encuentren que pueda potencialmente ser un delito, con la aclaración de que, claro, puede que en un caso concreto se haya quedado en una infracción administrativa, pero el revisor fiscal no está obligado a saber eso, seguramente no lo va a saber, pero para evitarse cualquier sanción a título personal, puede que empiecen a denunciar, sobre todo porque las firmas de revisores fiscales implementan todas estas normas en sus diversas políticas. Luego, una firma grande de revisores fiscales puede establecer como una política interna de si usted ve esto, usted no está calificado para decir si es un delito o no, pero denúncialo y que sea la fiscalía la que determine si esto pasó a mayores de ser una infracción ambiental a ser un delito. Entonces, la respuesta sería, si tienen el deber, no tienen el deber de diferenciar si fue una infracción o si fue un delito, pero en la práctica lo que podríamos estar viendo con la inclusión de esto es que haya más personas denunciando este tipo de delitos ambientales. Ok, en ese sentido, entonces las implicaciones en la pregunta que formularon internamente una de las personas conectadas dice, no tendría ninguna implicación para la empresa, porque se consideran como delitos de corrupción, no son delitos de corrupción, ¿cierto? Es lo que entiendo. Claro, no son delitos de corrupción porque el artículo los diferencia, es decir, el artículo que obliga a los revisores fiscales a denunciar dice corrupción, administración pública, medio ambiente, patrimonio económico. Son los Ok, para la empresa no tendría ninguna implicación eso. Más allá de que se arriesga a que la empiecen a denunciar más, no. O sea, es un artículo de lucha contra la corrupción que es un saludo a la bandera. Ok. También, pero también lo podemos ver desde el punto de vista del compliance, y es la necesidad de que las empresas en sus políticas de cumplimiento implementen no solamente el tema del lavado de activos, sino planes de contingencia para todo este tema de delitos ambientales, sobre todo porque la norma establece que si se llega a dar una condena penal por temas administrativos, automáticamente se faculta a la Superintendencia de Sociedades para imponer una sanción administrativa, que serán paralelos. Bien, hay otra pregunta que dice, cuando un vertimiento a un cuerpo de agua por encima de los límites permisibles señalados en las normas vigentes, se entiende que contamina o genera un efecto nocivo en el ambiente y que pone en peligro la salud humana y los recursos naturales. El delito de contaminación ambiental se considera como un delito de peligro o un delito de resultado. Creo que en la charla ya lo respondieron, ¿cierto? Sí, pero digamos que vamos sí, a disculpe, qué pena. Creo que la pregunta, la primera, digamos que es importante aclararlo, que son, entiendo que dos partes. Cuando un vertimiento, un cuerpo de agua, pues por encima de los límites, se entiende que contamina o genera un efecto nocivo en el ambiente. Y justamente, pues esta es la parte nuevamente que hablamos de la parte técnica, pues de lo que es estos delitos ambientales. Para la determinación efectiva, pues de estas afectaciones, de su contaminación, fuera de conocer pues su concepto de lo que es la alteración del ambiente o pues la degradación del sí, esas determinaciones efectivamente las hacen los análisis y las pruebas técnicas en el marco de una indagación penal. Pues efectivamente, digamos que en la experiencia profesional que hemos tenido, los informes técnicos, los análisis técnicos son casi la piedra angular en el caso de los temas de contaminación ambiental. Entonces, no será el fiscal, pues ni tampoco el concepto ni la norma, que nos diga específicamente si este delito, pues efectivamente está contaminando, generando un efecto, o efectivamente si es potencialmente peligroso para la salud. Eso que lo dará en el análisis técnico pericial del agua, una toma de muestras de agua, pues que nos pueda determinar, mire, esta afectación puede ser eventualmente riesgosa para el consumo humano por estos y estos motivos. En los recursos naturales, ¿por qué? Porque la cuenca del río genera estos y estos y estos motivos. En ese sentido, pues digamos que nosotros desde la legislación o normatividad no se puede dar una respuesta concreta o precisa de que cuando un vertimiento
pues efectivamente contamina o afecta a la salud humana, porque eso lo determinará los análisis técnicos, que como les digo es la piedra angular pericial que se hace en este tipo de indagaciones. Y pues como dice el doctor Macías, también en la segunda parte, pues efectivamente, como ya explicamos, esto es un delito de resultado porque exige una alteración o degradación del medio ambiente. Ok, aquí hay una precisión sobre la pregunta que se hizo el revisor fiscal, también de uno de los asistentes, que dice que hace una precisión. Además de la posible cancelación de la tarjeta profesional del contador público, el parágrafo de este artículo de la ley 2195 establece también un proceso sancionatorio por parte de la superintendencia, el revisor fiscal, también por omisión de la denuncia, autoridad de inspección, vigilancia y control. Para responder la pregunta, el revisor fiscal debe estudiar los delitos ambientales, ya que los debe denunciar si llegare a tener conocimiento de esto. Esto significaría entonces lo que he señalado: si el revisor fiscal encuentra que hay una sanción por daño o por contaminación, porque así lo dice, no una sanción porque no presentó el ICA, nada de esas, pues el informe de cumplimiento ambiental, sino por daño o por contaminación, es difícil que se obtenga bien listo. Luego hay otra pregunta, que es si alguien tiene, por ejemplo, en su casa cualquiera de especie de fauna o flora silvestre, ¿se puede considerar que incurre en el delito de tráfico ilícito, aprovechamiento bajo la conducta de adquirir? Ok, esa es muy buena pregunta, porque aquí nos lleva a hacer un análisis doble, que es lo que es un principio de legalidad o de tipicidad propia del delito del tipo penal. Porque si vemos, pues digamos que el delito de tráfico de fauna en ningún momento dentro de sus verbos nos está hablando de tenencia. Entonces, digamos que si analizamos la conducta por sí misma, la tenencia, pues de tráfico de faunas, pues puede esto, en un principio, ahí va mi respuesta más adelante, no quede cobijada por el delito, pero es que ahí viene también un tema lógico razonable, y pues para yo tener la tenencia de algo, tuve en algún momento que adquirirlo, así sea a tipo de regalo, así sea a tipo de una adquisición mercantil, pues digamos que entonces yo entendería que aunque por tipicidad propia, la tenencia en sí misma analizada, pues la fiscalía no la podría incurrir dentro de este delito, o sea, no podría imputar a una persona o acusar a una persona solo con la mera determinación que la persona posee o tiene la tenencia de un animal silvestre, pues efectivamente la fiscalía debería hacer los análisis propios para determinar cómo adquirió este bien. Entonces, si la pregunta específica es si solo la tenencia pues, se encuentra inmiscuida dentro de adquirir, yo diría que por principio de tipicidad propia, no. Sin embargo, pues digamos que esto conllevaría a la que la Fiscalía, dentro de sus investigaciones propias, pues tenga que averiguar cómo se adquirió pues, especie, y pues efectivamente podría imputarlo posteriormente, por lo que sería adquirir, ya sea a título nuevamente de comercialización, a título de simplemente recibirlo como regalo. Entonces, pues sería un riesgo bastante grande ampararse únicamente en este principio de tipicidad, porque no está tipificado con tenencia, pues no incurre en el delito, no lo vería así de una manera práctica. Y pues digamos que es un poco dando la respuesta a esa pregunta, pero muy buena pregunta, muchas gracias. Ok, bueno, bien, creo que es un tema que un día incluso sería poco para hacerlo, ¿cierto? Me parece también que son temas a profundizar de pronto ya por algunos grupos de empresas, porque obviamente no todas incurren en el mismo hecho, y sobre todo porque por ahora lo que yo veo, y lo digo por experiencia, el tema de la deforestación y el tráfico de fauna se ha planteado como si fuera el máximo delito que se está cometiendo en Colombia en materia ambiental. Indudablemente la deforestación es muy grave, indudablemente el tráfico de fauna está muy ligado no solo a los grupos ilícitos, sino a grandes grupos que hay dedicados al tráfico de fauna. O sea, esto está organizado y son grupos, digámoslo, de delincuencia dedicada a eso solamente, ¿cierto? Pero hay otros delitos, a mi juicio, más graves, como es el producido por la contaminación del aire, de las aguas, el tema además de contaminación de suelos, la disposición inadecuada de residuos peligrosos, que es contaminación a daño, ¿cierto? Y que esos a veces no se persiguen, ¿no? Pero no para ir a hacer lo que hace a veces algunas autoridades,
que van y le suspenden a un reciclador su bodeguita ahí porque encontraron un cascarón de un computador, este es caso en la vida real. El gran proceso sancionatorio por eso, no, sino que hay realmente situaciones muy complejas en el país, es cierto, y que la contaminación de las aguas, no solo por los sedimentos producidos por la deforestación, sino por sustancias vertidas de los municipios, de actividades económicas de muchos sectores, está generando también un problema igual que el aire, porque es decir, el problema es que los delitos, creo yo que de deforestación y de tráfico de fauna se convierten en delitos distractores a veces para otros problemas. Sería interesante, no sé si eso lo estoy desde el punto de vista criminológico, pero es una reflexión criminológica reflexiva, crítica, de la criminología crítica, más no de la simple análisis de esto. Y por eso digo que es un tema muy, muy interesante, que ojalá que la gente piensa que es académico, lo que estoy planteando, no, es la realidad. Esto es porque hay empresas que se pueden ver involucradas en delitos así. Sale el sancionatorio, daño ambiental, contaminación, alguien ve eso en el expediente y va y presenta la denuncia penal. ¿No? Haya o no haya delito, pero ahí dice contaminación, ahí dice daño en el proceso sancionatorio. Y entonces el problema que se le presenta a la empresa es enorme, ¿cierto? Con otro agravante. Muchas corporaciones autónomas regionales exigen requisitos que no están en la ley. O las empresas se ponen de voluntarias a presentar planes de manejo ambiental que no les exige la ley. Y entonces después, a mi juicio, quedan vinculadas y si incumplen ese plan de manejo podrían incurrir en esos delitos que dicen sin el cumplimiento de los requisitos legales. Entonces, por eso las empresas a veces tienen también que medir esto, porque a veces son muy proactivas en presentar documentos que no se requieren ante la autoridad ambiental y se pueden ver vinculadas en procesos porque conocemos casos donde la empresa no requería plan de manejo ambiental, se puso a presentar un plan de manejo ambiental que no existe en la ley para esa actividad y obviamente apareció que la autoridad dijo que lo había incumplido y lo sancionan, pero es eso. Esos son temas delicados que hay y que creo que hay que profundizar un poco a futuro en este tema. En todo caso, muchas gracias a todos, a los asistentes, que fue A usted por su invitación. hasta el final, a ustedes también, a la área penal, a Juan Carlos, a Paola, a Manuel, al equipo de desarrollo de negocios, y estamos a disposición también para cualquier inquietud que tengan los asistentes. Entonces, buen día. Mañana tenemos la última sesión, que es sobre los mercados de carbono. Esta va a ser híbrida, con algunas personas que invitamos, muy poquitas. Vamos a estar con un equipo de la Fundación Manuel Martínez, que es de econometría, una fundación que está vinculada a econometría, que es consultor en estos temas de carbono y con quien hemos trabajado nosotros desde hace muchos años en estos temas de carbono. Entonces, muchas gracias y buen día. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.